Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y en una tarde más esperando pues que el Señor hable a nuestros corazones, perfeccione nuestras vidas y nos dé todas las herramientas y fuerzas necesarias para seguir caminando. De eso se trata, ¿verdad? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estamos intentando y acudir cada día a la congregación para poder recibir de ese maná del cielo, para poder ser fortalecidos, llenos de su espíritu, de fuerza, de instrucción, de dirección, para que todo lo que hagamos lo hagamos con sentido, con propiedad, con criterio bíblico, con espiritualidad, porque de eso se trata. Por tanto, llamo su atención a Juan capítulo 7, verso 24. Esperando que el Señor nos hable esta tarde. Juan capítulo 7, versículo 24. Juan 7, 24. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así, y que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Otra vez y una vez más fuerte su palabra. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, en esta tarde me gustaría hablar una vez más a la congregación sobre lo concerniente a los aspectos más importantes que envuelve todo lo que tiene que ver con el juzgar. O sea, cuando hablamos de juzgar, emitir un juicio respecto a alguien o emitir un juicio respecto a algo. Como hijos de Dios, de continuo, debemos ser ministrados por su palabra, ¿están de acuerdo, verdad? Para que poco a poco seamos todos perfeccionados, cada día. Es por eso que acudimos asiduamente a la congregación, asiduamente a las Escrituras, asiduamente a nuestros pastores y maestros, los cuales son responsables de dicha labor para enseñarnos y para que compartiéndonos y presentándonos las Escrituras podamos ser instruidos en dichas palabras. Bien, dentro de esta función, muy de vez en cuando es necesario pasar nuevamente por los mismos temas y retomar las mismas bifurcaciones y retomar tus mismos pasos por varios motivos. El primero tiene que ver con la realidad de que no lo sabemos todo. ¿Están de acuerdo con esto? Amén. Y que incluso aquello que ya aprendimos, nunca llegaremos a aprenderlo del todo a la perfección, en su plenitud y profundidad. De ahí a regresar de continuo sobre las mismas enseñanzas ya aprendidas para seguir profundizando y ampliando el conocimiento previo que ya adquirimos. Aquí no se trata de aprender una cosa y ya la aprendí, para nada, porque si decimos que la palabra es eterna y decimos que algo ya lo hemos aprendido, estamos contradiciendo nuestra propia declaración de la eternidad de la Escritura, ya que si la palabra es eterna, jamás lograré llegar a la profundidad en conocimiento de ella. Es imposible. Otro motivo bien puede ser porque da una seguridad enorme el poder pasar por las Escrituras, porque no solo a veces profundizamos en lo que ya sabemos, sino que a veces nos damos cuenta que lo que sabíamos estaba mal. Y podemos rectificar con humildad, porque aquí no se trata de la verdad de nadie, sino de la verdad de Dios. Y entre otros motivos más, hay uno que de alguna manera impulsa el por qué hablar en esta tarde nuevamente del juzgar. Y es que este tipo de enseñanzas es bueno enseñarlas de vez en cuando de nuevo, ya que aplaca con algo que de continuo se despierta en el corazón del hombre. Y cuando digo hombre, digo mujer. ¿Saben lo que es? La soberbia. Y a su vez propicia un atributo indispensable para el caminar del creyente, la humildad. Aplaca la soberbia, promueve, incentiva la humildad. Mis hermanos, con el pasar del tiempo y si no tenemos cuidado,
El cristiano que no está pendiente de su propio mal, que no está pendiente y no es consciente de los peligros que pueden ocurrir en nuestro interior y a la vez exteriorizarse, podemos llegar a un momento a no darnos cuenta y a caminar un camino de soberbia. Siendo sabios en nuestra propia opinión, altivos, mirando por encima del hombro al resto de nuestros hermanos. El envanecimiento. Es por eso que el apóstol Pablo, siendo Pablo, que tenía una capacidad impresionante de caminar en el Señor, necesitaba de vez en cuando ser golpeado para no tener que envanecerse. Porque es necesario que el Señor, muy de vez en cuando, nos ayude a recordar que no somos nada y que Él lo es todo. Por tanto, este tipo de enseñanzas nos calibran y nos alinean con el corazón de Dios, el cual nos enseña en las Escrituras, por ejemplo en Santiago capítulo 4, verso 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por tanto, que reine la humildad en medio del corazón del pueblo y que la soberbia no tenga cabida por esa puerta. Muy rápidamente, porque ya hemos estudiado esto, pero rápidamente. Bueno, todo lo rápido que podamos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de juzgar? Cuando hablamos de juicio en un sentido y contexto del juicio que uno emite, respecto del prójimo, juzgar significa lo siguiente. Estas definiciones es en cuanto al diccionario. Dice, dicho de un juez o un tribunal cuando determina si un hecho es contrario a la ley y sentencia lo que procede. Forma o opinión sobre algo o alguien. Considerar a alguien o algo de la manera que se indica. Crear u opinar sobre algo. Afirmar previa la comparación de dos o más ideas las relaciones que existen entre ellas. Esto es lo que, según el diccionario de la lengua española, significa juzgar. Según las Escrituras, la palabra que encontramos para juzgar, tanto en el griego como en el hebreo, significa lo siguiente. En griego, krino, viene a significar resolver, determinar, decidir. Eso es juzgar. En hebreo, shafat, viene a significar pronunciar una sentencia. En definitiva, juzgar tiene que ver con emitir un veredicto en cuanto a algo, en cuanto a alguien, después de haber contemplado de cerca lo ocurrido. Eso es juzgar. En un contexto secular, o sea, fuera de todo ámbito religioso, todo el mundo está de acuerdo en que emitir un juicio en base a diferentes circunstancias es algo natural y para nada es de extrañar. Nadie se alarma porque alguien emita un juicio de valores respecto a un algo o a un alguien. O al menos hace unos años, antes de entrar en esta generación de cristal que por todo se ofende. No veremos nunca a nadie estar en contra de los juicios emitidos en un contexto de ley y de justicia, ya que todos entiendan, aunque estén de acuerdo o no, que son necesarios. Es necesario emitir leyes y dictaminar sentencias. Pero cuando hablamos en un ámbito de fe, de cristianismo, de la Iglesia, la cosa cambia bastante, ya que en muchos lugares y en muchas personas, juzgar solo se entiende desde un contexto completamente, escuchen, pecaminoso y contraproducente. En resumidas cuentas, para muchos, juzgar está mal. Envueltos en verdades, estos que fomentan que el juzgar está mal, envueltos en verdades como el amor, la comprensión, la paciencia y demás, se ha establecido la falsa idea de que abstenerse de emitir cualquier juicio es estar en consonancia, no en consonancia con la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Es por eso que cuando alguien reprende a alguien, incluso de una manera bíblica y apropiada, y aquel que recibió la exhortación, como es normal, de primeras sale ya dañado, se reprende al que juzgó, aludiendo que tiene falta de amor, falta de paciencia, falta de comprensión y cosas semejantes. Amén. Seguro que habrán escuchado palabras como, déjalo, el tiempo pondrá cada cosa en su lugar. O, ya lo juzgará el Señor. ¿Han escuchado cosas como estas? O si no, tomando verdades de la Escritura sacadas de contexto para su argumento. No juzguéis y no seréis juzgados.
Quita la viga de tu ojo antes de ver la paja del ojo de tu hermano. En definitiva, en muchos lugares, juzgar, aunque sea de una manera apropiada, está completamente prohibido y fuera de lugar y te pone en una tesitura de prepotente y falta de amor. Pero las Escrituras para nada enseñan esto. Y para nada tiene el juzgar la Escritura como algo malo, nocivo y pecaminoso, siempre y cuando este juicio se haga conforme Dios lo establece y conforme Dios lo ordena. Para empezar, lo primero que deberíamos entender es que aquellas personas obcecadas en cuanto a no emitir juicio son aquellas mismas que lo hacen cuando censuran al que juzgan. ¿Se han dado cuenta? No quieren que juzguemos, en cambio ellos emiten un juicio cuando alguien juzga. Emiten un juicio injustificado y sin sentido cuando atribuyen al que juzga bíblicamente falta de amor y falta de comprensión. El que se desajusta y hace un juicio desproporcionado es aquel que critica a aquel que hace un juicio bíblico. Amén. Lo segundo que deberíamos decir es que los argumentos bíblicos que usan para nada prohíben el juzgar, sino más bien nos enseñan a cómo ha de hacerse, ya que tanto el texto que citan como Juan 7, como el que tenemos en Mateo 7, no nos hablan de no juzgar, sino hacerlo justamente y de una manera apropiada, como por ejemplo, no juzgar las apariencias o no juzgar sin antes examinarse a uno mismo. Es simple de entender, ¿verdad? ¿Me siguen, verdad? Tenemos que entender que las Escrituras nos enseñan por todo su recorrido a que el juzgar apropiadamente es algo permitido e incluso necesario. Y permítanme refrescar la memoria al pueblo en cuanto a todo esto. ¿Qué tal de los profetas y los líderes de Israel? Éxodo capítulo 18, verso 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la noche. O de Reyes de Israel, Primera de Reyes capítulo 3, verso 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Primera de Reyes 3:28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Primera de Reyes 7:7. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo del techo. Un lugar específico para juzgar. Que hay también de los sacerdotes y levitas. Ezequiel 44:24. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. ¿Qué hay de los apóstoles? Apocalipsis 20:4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Mateo capítulo 19, verso 28, sigue diciendo, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros, señalando a los apóstoles, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Más pruebas que hay del pueblo? Números 35:24, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Primera de Corintios capítulo 5, verso 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Primera de Corintios capítulo 6, verso del 2 al 5. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Notan el verso que hemos leído? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Notan que está por toda la Escritura? También podríamos citar un texto muy famoso que incluso los detractores que no se puedan emitir juicios
lo utilizan de continuo en Mateo capítulo 18, verso 20, donde dice: porque 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio, ¿verdad? Este texto siempre se ha utilizado para decir que Dios está donde algunos de sus hijos, aunque sean pocos, están reunidos. Y no obstante, aunque es aplicable, ya que Dios está incluso aunque hoy solo haya uno, aunque no haya ninguno, Dios está, este texto tiene que ver precisamente con emitir un juicio, ya que está en un contexto de juzgar a aquel que después de los pasos adecuados es llevado en medio de la congregación y se juzga al individuo que no quiere rectificar, y los líderes de la iglesia juntamente con la congregación dictaminan que es gentil y publicano, y es cuando dice la Escritura: lo que atares en la tierra, atar en el cielo, porque 2 o 3 congregados en mi nombre. O sea, cuando estáis reunidos para hacer esto, yo estoy en medio aprobando vuestro juicio. Noten, el Salmo 82, verso 1 lo demuestra y corrobora lo que acabamos de decir. Salmo de Asaf dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Un texto bastante complicado, ¿no? Pero aquí en hebreo está utilizando la palabra Elohim, la cual es atribuida a Dios como juez todopoderoso en este sentido, pero también es atribuida al hombre que juzga, que es recibida la autoridad del cielo para poder emitir un juicio. Por eso Dios dice: Elohim, Dios todopoderoso, está en medio de sus jueces juzgando. Y como hemos dicho, no solo se puede, sino que es altamente necesario. Tenemos que entender que la ley, que su aplicación necesita de un factor humano. En otras palabras, la justicia tiene que ser aplicada. No viene del cielo la justicia y se aplica sin el factor humano que ejerce dicha justicia investida por las Escrituras, por su espíritu y por su dirección. Piensen en esto. Si vivimos en un país, imagínense, no es el caso, pero que vivamos en un país donde todas sus leyes son magníficas y perfectas, y todas y cada una de ellas son apropiadas e increíbles, pero aquellas que deben ser aplicadas no se pueden aplicar porque no hay personas que lo puedan hacer, o las personas que lo ejercen lo hacen inapropiadamente, ¿para qué las leyes? Por muchas leyes perfectas que tengamos, si no son aplicables, es como si no tuviéramos ley. Porque la ley perfecta debe de ser aplicada con un justo juicio. ¿Siguen? Pues lo mismo en un contexto bíblico. Si tenemos su perfecta ley, que no hay duda de que es perfecta, pero esta no se aplica, evitando emitir sus juicios porque se entiende que es una falta de amor, de comprensión y de trato, es como si no tuviéramos ley. Tenemos una ley perfecta e inservible porque no se aplica. Porque no se dictamina cuando se transgrede para orientar a aquel que transgredió. Es por eso que nos encontramos de continuo con textos como estos, que nos alertan del peligro de no emitir un juicio adecuado en el momento que se precisa. Jeremías capítulo 3, verso 9. Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Esto es una alusión al norte y al sur de Israel, Judá e Israel, hablando de que porque Israel y Judá no contemplaron su propio mal y juzgaron liviano lo que estaban haciendo, terminaron adorando al leño y a la piedra, encendidos en su idolatría. Salmo 82, capítulo 82, verso 2 en adelante, dice: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y aceptaréis las personas de los impíos. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como a cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Noten como por implicación y alusión que cuando la justicia no reina, el huérfano, la viuda, el necesitado, el menesteroso, el afligido no recibe justicia.
Y como estos decenas de textos y porciones completas de las Escrituras sobre la necesidad de juzgar y por consiguiente el permiso de Dios a la hora de hacerlo, siempre y cuando sea apropiado, como veremos en un instante. ¿Han entendido? Y ha quedado demostrado de que por toda la Escritura está el juicio que Dios permite que hagamos en base a las Escrituras. Obviamente, cuando hablamos de juzgar, en absoluto lo hacemos desde la base del conocimiento o voluntad personal, sino siempre desde la base que la propia Escritura nos enseña. Siempre. Y precisamente por eso hemos escogido este texto en nuestro encabezado de hoy. No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Y nadie en medio de su pueblo que tenga 2 dedos de criterio bíblico y conciencia de su falibilidad diaria, diría que el juicio es nuestro. Nadie. Ya que el justo juicio solo puede proceder de uno, no del hombre, sino de Dios. Por tanto, para poder emitir un juicio es absolutamente evidente que se necesitan conocer los requisitos indispensables para poder hacerlo, y en eso es lo que nos vamos a centrar. Antes de nada, deberíamos entender esto, ya que me parece indispensable, y es que juzgar, escucha bien, esto es importantísimo, juzgar es la consecuencia, no el propósito. Juzgar es la consecuencia, no el propósito. Con lo que me refiero a esto es que aunque en ciertos momentos y en ciertas circunstancias nos veremos obligados a emitir juicios según las Escrituras, el hacerlos, o sea, el juzgar, no es el propósito por el cual fuimos llamados, sino la consecuencia. En otras palabras, tener el mazo de continuo en la mano no va con el propósito con el cual fuimos llamados. Solo debe utilizarse cuando sea necesario y en consecuencia a algo que ha ocurrido. Y para esto solo hace falta tomar ejemplo de nuestro gran Rey, Señor Jesucristo, el cual se dice en las Escrituras, en Juan capítulo 12, verso 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. ¿Juzgará y juzgó? Obviamente que sí, pero en consecuencia la maldad del individuo, no como propósito principal, porque Él vino no a condenar, sino a salvar. Amén. Y si tomamos el ejemplo del rey, el mazo se tiene que sacar solo cuando sea necesario. Mis hermanos, de la misma manera que emitir juicios justos es necesario, también lo es el tener sumo cuidado a la hora de hacerlos. Amén. Incluso después de tener la sentencia, escucha bien, incluso después de tener la sentencia, o sea, tras haber emitido el juicio en base a las Escrituras, ten en cuenta que eres hermano y no verdugo. Amén. Después de haber concluido con todo y haber dictaminado la sentencia según las Escrituras, ten en cuenta que eres hermano y no verdugo. Eres siervo y no juez, aunque puedas juzgar. Y todo lo que haces es para su gloria y para el bien del hermano y no para tomar ocasión. Amén. En ocasiones los juicios justos terminan hasta que llega la sentencia. ¿Me siguen? Ya que después de dictaminarla, se encuentra satisfacción en lo que le ocurre a la persona que se juzgó. Y eso no procede de Dios. No procede de Dios que después de dictaminar el juicio encuentres placer y satisfacción en la carne por lo que le aconteció a aquella persona por la cual se ha dictaminado ese juicio. Uno, aunque haya obrado justamente, aunque haya pasado por todos los parámetros de las Escrituras, estipula: si después del juicio encuentra satisfacción en la carne por lo que ocurrió, que examine su corazón, porque seguramente su condición sea peor de la de aquel que ha sido juzgado. Porque ha tomado por ocasión lo santo para satisfacer los deseos de su carne.
Todos los procesos de santidad han culminado a su deseo de vengarse del hermano. Usar lo santo para fines carnales. Esto es lo mismo que cuando nos amparamos al texto que dice en Romanos capítulo 12, verso 19, seguro que lo conocen todos y lo han citado y lo han pensado. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Como no podemos hacer nada, esperamos a que Dios lo haga, nos amparamos a ese verso y decimos: tuya es la venganza, a ti te pagará el Señor, pero no lo hacemos desde una postura en consonancia con el Señor. Porque en vez de orar para que el Señor sane la herida que se me hizo, y cual el Señor decir: Padre, perdónalos, nosotros utilizamos a Dios cual sicario para que haga lo que mi mano no puede llegar a hacer, por restricciones o por cobardía o por lo que fuera. Dios pagará a cada cual conforme a sus obras, obviamente, pero no descansemos en que Dios se vengue. Oramos para que el hermano se arrepienta. Amén. Nuestra conducta siempre debe ser bíblica y espiritual en cuanto a todo lo que tiene que ver con emitir algún tipo de juicio con nuestros hermanos, y no podemos hacerlo a la ligera. ¿Están de acuerdo? Amén. Y es por eso que encontramos en las Escrituras tanta información, procesos, requisitos, protocolos para todo lo concerniente al juzgar y sus derivados. ¿Recuerdan los procesos meticulosos del trato con el hermano que ha caído en pecado o ha pecado en contra ti? ¿Se acuerdan cuando hablemos de la disciplina bíblica? Mateo capítulo 18, verso 15 y 20. Donde lleguemos, llegamos. Si vemos que es mucho, lo partimos en dos y seguimos en un verso. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma a uno contigo o un dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 o 3 se pusieron de acuerdo en la tierra, ¿notan?, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Primero, uno tiene que ir solo, porque si un hermano ha pecado contra ti, y tú tienes la capacidad suficiente para poder tratar el problema del hermano para contigo, no hace falta que se entere nadie más. Vas a donde el hermano, en confianza le hablas, en humildad, en escritura, e intentas ayudar a tu hermano que se arrepienta. Si cualquier cosa surge que con tus capacidades el hermano es reticente y no quiere rectificar de su error, entonces coges 2 o 3 testigos, como dice la Escritura, obviamente no de la calle, sino de la propia iglesia de testimonio, al igual que tú, y vas al hermano para intentar ayudarle a rectificar en base a la capacidad de 2 o 3 y ya no solo de uno. Si aún sigue la situación, lo traes a la iglesia, en medio de la congregación y en medio de los líderes. Y si aún así el hermano no rectifica, entonces tenedlo por gentil y publicano. Notan los pasos y los protocolos a seguir a la hora de emitir juicios y sentencias dentro de la iglesia. Claro que son bíblicas, pero ojo, ¿cómo se hacen? Amén. Por tanto, recuerda, juzgar no es el propósito, sino la consecuencia. ¿Han entendido esto? Amén. Por tanto, entendiendo todo esto, creo que lo primero que deberíamos hacer antes de ni siquiera empezar a emitir cualquier juicio es saber juzgarse a uno mismo. ¿Sí? O sea, mirarse primero antes de mirar a los demás. Mirarse para adentro. Difícil, ¿verdad? Porque los ojos siempre van para afuera. Hacer una vuelta y mirarse para adentro. Esto es algo que me habrán escuchado decir muy de continuo encima de este púlpito. A nivel de la iglesia decimos: hay tanto que tenemos que arreglar dentro que no hay tiempo para fijarse en lo que ocurre fuera. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Hay tanto que tenemos... Hacemos tantas cosas mal. Nos estrellamos tantas veces que no hay tiempo para mirar fuera.
Y también a nivel personal decimos, son tantas cosas las que tengo que mejorar, las que tengo que rectificar, es que no quiera, es que no me da tiempo a fijarme en nada ni en nadie, porque yo tengo tanto que mejorar que toda mi atención tiene que estar sobre mi persona y mi maldad. Amén. Amén. Es así. Y con esto para nada estoy diciendo que cerremos los ojos a lo que ocurre alrededor, sino más bien es una forma de decir que no solo es un absurdo centrarme en el resto cuando yo estoy para rectificar 1000 cosas, sino que solo me doy cuenta de las que me encuentro de frente, ya que no voy buscando el mal ajeno, sino mi propia santificación. Si hay algo que las Escrituras dejan claro es que Dios es un Dios personal que te juzga a ti personalmente y te pone bajo la responsabilidad de obedecer a ti personalmente sus mandamientos. Y es en eso mismo en lo que tenemos que procurar estar centrados cada día de nuestra vida. Por eso leemos en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5, examinaos a vosotros mismos, no el de al lado, examínate a ti mismo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, dice la Escritura. Job capítulo 13 verso 23, cuántas iniquidades y pecados tengo yo, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Salmo 19, 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame a mí de los que me son ocultos. Gálatas capítulo 6, verso 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Romanos capítulo 2, verso 1 en adelante, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto tú, hombre, que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y cómo no, ahora sí que podemos utilizar el texto que utilizan descontextualizadamente aquellos que dicen que no se puede juzgar, de Mateo capítulo 7. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga del ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Escuchen, sucede algo maravilloso cuando de continuo eres consciente de tu propio mal. Y es que cuando vas a emitir un juicio, porque así lo requiere la situación, siempre juzgas con benevolencia y con espíritu. Amén. Otra vez, sucede algo maravilloso cuando eres consciente de tu mal. Cuando cada día te miras a ti, hay algo que ocurre maravilloso, súper bíblico y espiritual. Y es que cuando no tienes otra opción que emitir un juicio, siempre lo haces con benevolencia y desde la procedencia del Espíritu. Amén. ¿Y esto por qué ocurre? Porque sabes que el que está siendo juzgado perfectamente podrías haber sido tú. Amén. Lo miras y no lo haces con desprecio, sino con dolor. Y no solo porque es tu hermano o porque ha atentado contra tu Dios, sino porque recuerdas que tú también lo hiciste. Quizá no de la misma manera, quizá no caíste en la misma transgresión o con la misma intención, pero también pecaste y te saliste de la voluntad de tu Padre. Es por eso que encontramos en las Escrituras textos como los siguientes, o como el siguiente en Mateo capítulo 7, verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Amar al prójimo como a uno mismo.
Nosotros queremos que Dios nos juzgue favorablemente, ¿verdad? Amén. Que nos juzgue en su Hijo, ya que hemos reconocido nuestro pecado y quiero que se apliquen sus dádivas al arrepentimiento que de corazón he hecho. Sin embargo, no somos tan benevolentes con el prójimo que se arrepiente, ¿verdad? Lo que quieras que hagan contigo, hazlo tú con los demás. No exijas a los demás lo que tú no haces por ellos. Por tanto, de la misma manera que tú quieras ser juzgado, así es como debes juzgar a tu prójimo. Amén. Un poquito más. Amén. Terminaremos quizá hoy con este siguiente punto, el cual va en relación directa y referencia con nuestro texto de hoy, el de juzgar con justo juicio. Como bien hemos dicho hace unos instantes, el justo juicio jamás procede del intelecto y moralidad del hombre, sino de la voluntad de Dios, ¿sí? Amén. ¿Y cómo es que conocemos la voluntad de Dios? Solo por las Escrituras. No hay otro medio el cual Dios haya establecido en el cual podamos conocer su voluntad. No hay otro medio. Dios no ha establecido que en oración le preguntes el cómo y el por qué. Dios te dice, ya te lo dije, lee. Una cosa es que en oración digámosle al Señor, Señor, guíanos y ayúdanos a comprender lo escrito. Y enséñanos algo que se nos escape. Y darnos discernimiento para saber cómo aplicarlo. Pero el Señor ya reveló lo que se tiene que hacer en sus santas Escrituras. Por tanto, no hay otro medio en el cual Dios ha establecido, en el cual podamos conocer su voluntad. Y en consecuencia, poder emitir juicios justos si es necesario. ¿Se imaginan por un momento que cometamos un delito y dejemos el futuro de nuestras vidas y la futura sentencia al criterio subjetivo de un juez? ¿Saben que eso ocurría antiguamente? Y los jueces dictaminaban en base a sus criterios, ideologías y demás, y por eso se estableció el principio de los jurados, para no darle autonomía e individualidad a una sola persona para que emita un juicio incluso de pena capital en que recaiga sobre una sola persona. Por eso el juicio, los abogados, presentar pruebas y todo lo que conocemos en el día de hoy en cuanto al proceso judicial que conocemos en la actualidad. ¿Se imaginan por un momento que esto siguiera y que nuestras vidas y sentencias dependieran solo del criterio subjetivo de un juez? Pues esto es exactamente lo mismo. Es inviable dejar los juicios al establecimiento de lo que está bien y el establecimiento de lo que está bien y lo que está mal al criterio subjetivo del individuo. Que algo ocurra y yo emita un juicio en base a lo que siento, a lo que creo, a lo que a mí me parece que está bien y lo que está mal. Lo primero que nos encontraríamos es que habría 1000 opiniones diferentes porque el criterio es subjetivo y dentro de todo lo que tiene que ver con la subjetividad y no objetividad cabe todo. Pero solo cuando acudes a la objetividad de la Biblia es cuando el juicio es justo, porque no procede de ti, sino que procede de Dios. Creo que es algo que todos conocemos, pero nunca está de más recordar estas verdades. En las propias Escrituras tenemos la prueba de que la Escritura es la fuente por autonomasia de verdad y de método de vida. ¿Lo creéis? Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Noten, la palabra profética más segura. Ni el testimonio de Pedro se equiparaba a la palabra profética que se escribió y se escribiría. No se podía equiparar. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, porque la palabra es la única que tiene la verdad, la luz, la dirección, y es de ella donde se extrae el justo juicio de Dios. Amén.
En ella es donde encontramos todo lo necesario para nuestro camino, todo lo necesario para establecer lo que está bien y lo que está mal. Y esto lo vemos expresado por medio de ver las propias Escrituras, porque en ella vemos el carácter de Dios. En ella vemos su voluntad explícita. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra pudiera conocer qué es lo que es pecado y juzgar en consecuencia sin el conocimiento de las Escrituras. En otras palabras, para que lo entiendan, sé que lo entienden, pero en otras palabras para que aún lo entiendan más. ¿Cómo es que emitimos un juicio? En base a la mala conducta y el pecado del individuo, emitimos un juicio. Entonces, ¿cómo sabemos qué es pecado y en qué ha cometido el pecado el individuo? Porque las propias Escrituras nos enseñan lo que es. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por tanto, infringir la ley tiene que ver con la desobediencia a sus mandamientos. Por tanto, ¿cómo sabemos qué es infracción de la ley? Solo por medio de las Escrituras. Solo en ella encontramos los mandamientos respecto a lo que tenemos que hacer y aquello que no debemos hacer. Solo en base a eso podemos emitir un juicio apropiado. Por eso leemos en Juan capítulo 12, verso 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Saben quién es? Dice, la palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. Dios se ha encargado de poner en tinta, sobre papel, sobre piedra, se ha encargado de manifestar a su pueblo cuál es su concreta voluntad. ¿Cuál es su carácter? ¿Qué es lo que a él le agrada y qué es lo que él aborrece? Y en base a esos principios son los únicos que tenemos para poder emitir un juicio justo delante de Dios. Aunque pudiéramos hablar por días de la necesidad de la Escritura, no solo para poder emitir juicios justos, sino para todo lo demás, creo que la idea ha quedado clara, ¿verdad? Por tanto, entendido esto, todos tenemos la responsabilidad, terminamos, de acudir de continuo a las Escrituras, de estudiarlas, de meditarlas y pensar en ellas de día y de noche. Qué necesario es y qué poco cumplimos con esa tarea. De venir a la congregación sin faltar nunca, a aprender de nuestros pastores y maestros lo que la Escritura ha establecido para su pueblo. Qué necesario que es y a veces qué poco valor se le da. Solo para ver si, solo para que entre en nuestra cabeza la idea de comenzar a emitir algún juicio a nuestro prójimo, tenemos que pasar por estos procedimientos y requisitos. Y aun siendo diligente con la Escritura, aun teniendo experiencia y madurez, siempre te encontrarás con incógnitas que tú no sabrás resolver. Por tanto, para ello debemos ser humildes, como acabo de decir hace un momento, y asearnos de los recursos que el Señor nos ha dado, como las Escrituras y como nuestra congregación. Tener una iglesia y tener a pastores que te puedan orientar es un privilegio, mis hermanos. Es un privilegio que no muchos tienen. Hay algunos que ni siquiera lo tienen y hay otros que lo tienen y no tienen la capacidad o libertad de poder hablar libremente y acercarse a sus pastores con libertad y con Biblia. Es un privilegio lo que tenemos en la congregación. Y es necesario entender qué es bíblico y lo necesitamos. Por eso dice la Escritura en Éxodo capítulo 18, verso 13: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Obviamente la relación de Moisés con Dios para nada es la misma que tenemos los pastores hoy en día en la actualidad. No obstante, el principio de enseñanza es el mismo. Ante la incógnita de emitir un juicio que quizás se te escape de las manos, antes de emitirlo, aunque estés calibrado, aunque vivas en presencia del Señor, aunque seas obediente y diligente con las Escrituras, te encontrarás con momentos que el juicio que vayas a emitir quizás sea precipitado porque no tengas la
las facultades o los recursos necesarios para poder hacerlo. Por tanto, por las misericordias del Señor que el Señor pone en tu mano, toma los recursos que Dios te da y acude a los ancianos de tu congregación a pedirles consejo en cuanto a lo que tienes o no tienes que hacer. Amén. Amén. Para eso están los pastores y maestros en la congregación, para saber dictaminar aquellos juicios, entre otras cosas, que se les escapan al individuo de la congregación. ¿Entienden esto? Por tanto, mis hermanos, si todos estos principios se ponen en práctica y se recuerdan, los juicios que emitamos cada vez serán más precisos, los valoraremos más, pero siempre se ejecutarán en base a la voluntad del Señor. Amén. Llevamos 45 minutos, si el Señor lo permite, el último punto lo compartiremos el miércoles y concluiremos con el tema, abordando el principio de juzgar precipitadamente, y hablaremos el miércoles, si el Señor lo permite, para concluir este recordatorio de estos aspectos de las Escrituras en cuanto al juzgar tan necesarios que, como decía en el principio, propician la humildad y alejan la soberbia de nuestros corazones. Oramos al Señor. Amén. Dios mío.